bendición poder estar aquí con ustedes. Estuvimos llegando, derrapando unos 10 minutos antes porque tuvimos una falla mecánica. Pero bueno, gracias a Dios, hasta una bendición poder venir en transporte público para poder llegar. Y ahorita les contamos las hazañas que también Dios tenía ahí con nosotros y lo que nos tocó ver. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de la carta de Pablo a los Efesios, así que le pido que me acompañen por favor a Efesios capítulo 6. Hoy vamos a estudiar el versículo 17, la primera parte del versículo 17. Estamos estudiando la guerra del cristiano y esta es la quinta parte de nuestro tema, la guerra del cristiano. Y estamos estudiando en este tema 6 partes de la armadura de Dios con las que Él te equipa. 6 partes de la armadura de Dios, porque es la armadura de Dios, como lo hemos estado viendo, con las que Él equipa a todo cristiano, que tienen un propósito, y es que te van a ayudar a resistir los ataques de Satanás y sus huestes. Esta guerra es real, ya lo estudiamos. Esta guerra no tenemos que menospreciarla, tenemos que saber que aparte de tener una batalla con nuestra carne que se va degradando, tenemos una batalla con el enemigo de Dios que se convierte en nuestro enemigo al nosotros pasar a ser reconciliados con Dios. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos porque hemos estado viendo que Dios sabe que tenemos esta batalla, pero Él no nos deja sin ningún tipo de situaciones desamparados. El enemigo, somos el blanco del enemigo para querer destruirnos. Imagínense el grado de odio que tiene el diablo, Satanás, sus huestes, por un cristiano. Y esto es real, la guerra espiritual es real, pero hemos aprendido que esta guerra espiritual la vamos a enfrentar en la fortaleza y en el poder de Dios, en su fuerza. No se trata de hacerlo de manera equivocada, no se trata de combatir al diablo con decretos, atándolo, ofendiéndolo, sino con la fortaleza y la fuerza y el poder de Dios, y con eso basta. Pues imagínense nada más, es el poder de Dios, ¿no? Y aquí, a partir del versículo 10, que es donde pido que me acompañe, vamos a darle lectura a todo lo que hemos visto antes de llegar al versículo 17. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este estudio. Padre, te damos muchas gracias por poder tener, Señor, el enorme privilegio de reunirnos, de congregarnos, de venir a alabarte, adorarte, de dejar, Señor, a un lado nuestros quehaceres, nuestros afanes, incluso, Señor, los problemas que muchos pudieran tener, para venir a escuchar tu consuelo, tu guía, tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me des de nuevo, Señor, para poder explicar claramente el texto y que podamos aplicarlo a nuestras vidas a fin de que el único glorificado seas tú. Ayuda a mis hermanos a poder
tener la atención, Señor, necesaria para ofrendar con sus oídos este tiempo a ti, Señor, para que al salir de aquí todos podamos salir alabándote, adorándote, glorificándote y con la instrucción que tú tienes para nosotros como iglesia. Creemos que todo esto lo puedes hacer, Espíritu Santo, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo que Dios nos equipa con una armadura para esta batalla. Dios nos da en estos versículos la manera en que podemos enfrentar esta guerra. Y es guerra espiritual porque sí es contra el enemigo, pero recuerden que a partir del capítulo 4, Pablo hace un giro de lo que nos ha venido enseñando ya durante un año, versículo a versículo, como hemos estudiado la carta. Y después de decirnos en los capítulos 1, 2 y 3 quiénes somos y qué poseemos, las grandes riquezas que poseemos en Cristo, en los capítulos 4, 5 y parte del 6, Pablo nos ruega y exhorta a los efesios y Dios hoy a nosotros a vivir de acuerdo a lo que somos y poseemos en Cristo. Y recuerden que nos pide vivir en unidad, vivir en pureza, tantas cosas que ya vimos en domingos anteriores que de repente parecen una carga, parecen legalismo, pero no son, sino que Pablo le pide a los efesios que vivan de acuerdo a lo que saben que son en Cristo, pero es inspirado por Dios porque a partir de lo que estamos estudiando, Pablo les enseña a los efesios y Dios a nosotros que no estamos solos y que Dios nos equipa para que en sus recursos nosotros podamos vivir esa vida a la cual Él nos llamó, vida en victoria, una vida congruente, una vida que dé testimonio, que se le antoje a las personas que aún no conocen de Cristo, y que muchos salgamos y avancemos y maduremos un poco de ese testimonio de inconstancia, de ese testimonio que muchas veces en lugar de contagiar a veces desanima a quienes no conocen de Cristo y señalan el que podamos ser cristianos por los errores que pueden ver en nosotros. Entonces aquí Pablo lo que hace es estar equipándonos para esta guerra que tenemos. Vimos en el versículo 14 que Él nos pide, después de pedirnos que estemos firmes, recuerden que estar firmes es permanecer de pie, que no estemos de derrota en derrota, de derrota y mal testimonio, sino Él nos dice, yo les digo y les enseño que Dios les ha preparado instrumentos para que ustedes los usen, se vistan de ellos y entonces puedan resistir los ataques del diablo y sus secuaces. Y ya vimos en el versículo 14 que hay que ceñirse, dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, si ustedes lo ven ahí en el versículo 14. Y ya vimos que este ceñirse en el soldado romano era recogerse la túnica que le estorbaba para la guerra, que era estar listo, preparado. Esa prenda no se la quitaba el soldado romano, ¿lo recuerdan? Esa prenda en todo momento estaba con el soldado romano porque tenía que ceñirse y fajarse con la misma túnica para poder ir a enfrentar al enemigo, para poder correr si era necesario, para poder defenderse sin que nada le estorbara. Entonces aquí la idea es de un compromiso, de estar preparado y listo, dice, con la verdad, el cinto de la verdad, ceñidos con el cinto de la verdad. Y vimos que esa verdad es nuestro compromiso. Cero hipocresía, tener un compromiso de querer agradar a Dios, de estar listo y preparado para cuando vengan las tentaciones, yo poderlas ver y que nada me estorbe para yo poder defenderme. Y eso es lo que hemos estado orando para que todos, ya en estas semanas, desde que lo estudiamos, estemos usando ese cinto de la verdad, ciñéndonos con el cinto de la verdad. ¿Lo ha usado? ¿Ha repasado? ¿Se ha puesto a reflexionar y ha regresado a Efesios 6:14 para decir, Señor, yo quiero vestirme con esa armadura, yo quiero tener esa actitud de querer complacerte? ¿O se le ha olvidado? ¿O tiene ese compromiso? ¿Adquiere ese compromiso? Porque eso es estar ceñido. No estar ceñido con el cinto de la verdad es dejar que todo lo que estorba que yo pueda tener un compromiso real con Dios me esté dominando. Y entonces el compromiso es con todo lo demás. Es
con el trabajo, es con las personas, es conmigo mismo y lo que me agrada, y eso estorba que yo esté comprometido con la verdad. ¿Ha estado usted comprometido en estas semanas con la verdad? En segundo lugar, vimos que también Dios nos equipa con la coraza de justicia. Y dijimos que es otra cosa que debe armar al cristiano. Y esta coraza, recuerden que protegía las partes vitales del soldado. Y las partes vitales en nosotros es la mente, relacionada con el corazón en el contexto judío, el corazón, lo que pensamos, y nuestros sentimientos y emociones, manifestado en esta parte física de nuestro cuerpo, ¿lo recuerdan? Y teníamos que hacer a un lado esa justicia propia para buscar la justicia perfecta que es Cristo Jesús y andar como Él anduvo, buscar, obedecer una práctica, en una justicia práctica, en yo desear ser como Jesús y así ponerme la coraza para yo poder detener todos los ataques del enemigo. Y entonces yo me doy cuenta cuando tengo esa coraza en la manera en la que pienso y en la manera en la que estoy reaccionando. Imagínense, ya llevamos 2 elementos. En tercer lugar, vimos que debemos tener nuestros pies listos con la prontitud o preparación del Evangelio de la Paz. Y también explicamos que la idea aquí es que el Evangelio de la Paz no es salir a evangelizar, ¿lo recuerdan? Sino que el contexto es de una batalla, de una guerra, y lo que Pablo le dice a los efesios es que ese calzado, recordando cómo era el calzado, que tenía clavos literalmente en la parte de abajo, era para sostenerse en el momento de la batalla, poder afianzarse bien al piso en el momento de la lucha. Y eso es lo que Pablo nos enseñó, Dios a través de Pablo, cuando lo explicamos. Y dijimos que el aprecio del Evangelio de la Paz es estar siempre recordando que estamos reconciliados con Dios, que estamos del lado de Dios. Eso nos va a mantener firmes para cuando el enemigo quiera venir a tirarnos, cuando quiera venir a tentarnos. Vamos a cuidar que esa paz que Cristo consiguió en la cruz del Calvario no se vea afectada. La vamos a guardar. Ya llevamos tres piezas con las que Dios nos equipa para poder enfrentar la batalla. Después vimos también, hace una semana, que también Dios nos equipa con el escudo de la fe. ¿Ya lo recordó? Hace 8 días vimos lo que significaba ese escudo. Este escudo era grande, cubría toda la parte del soldado y dice que tenía el propósito de defenderse de las lanzas, de las flechas que venían encendidas con brea y que tenían como propósito no solo matar a un soldado, sino incendiar sus prendas y entonces todo empezar a ser fácil a través de eso. Pero el escudo repelía esos dardos. Y vimos aquí que Satanás arroja esas flechas de tentación a nuestras vidas. Y la única manera en la que podemos apagarla es con la fe. Y la fe es la confianza que debemos desarrollar y seguir acrecentando en Dios. Y para tener confianza en alguien decíamos que tenemos que conocerlo. No se puede tener confianza en alguien que no conoces. Y el medio está aquí. Tenemos que tener una relación personal con Dios para acercarnos y conocerlo. Y cuando venga la mentira de Satanás, como lo vimos en el ejemplo de Adán, de Eva en Génesis, y luego lo vimos 2000 años después con Jesucristo, ¿lo recuerdan? Que fueron tentados de la misma manera. Vimos la respuesta de Eva al ceder a la tentación de Satanás, de ver y tomar el fruto que no debía de tomar. Y vemos la respuesta de Jesús. Fue el mismo método que utilizó Satanás, pero la respuesta de Eva fue una y la respuesta de Cristo, nuestro mayor ejemplo, fue otra. Pero ¿con qué respondió Jesús? Creyendo en lo que su Padre le había prometido. Dice que tuvo hambre y entonces vino y el diablo le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Aliméntate tú. Dios no está aquí, te ha abandonado. Busca tus propios medios. Y Jesús contesta con la confianza que la palabra misma le da, porque le dice: escrito está.
mi Padre dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así lo volvió a tentar 2 veces. Pero la confianza de esa relación plena que tenía Jesucristo con su Padre, lo hizo apagar esos dardos de fuego del enemigo. ¿Cómo le fue esta semana? ¿Se dio cuenta de esos dardos del enemigo? ¿Utilizó la confianza que adquirió de leer su Biblia para contrarrestarlos, para apagarlos? ¿O obedeció a Satanás? Porque lo vimos hace 8 días. ¿A quién le creyó usted? Si usted le creyó a Satanás, usted pecó seguramente. Si usted le creyó a Dios, usted no pecó. Es así de simple, lo que vimos hace 8 días. Y esta mañana vamos a entrar a la quinta parte de la armadura, que es el yelmo de la salvación. El versículo 17 comienza y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Eso es todo lo que dice en la primera parte, ¿ya lo notó? Dice uno, bueno, pues no hay mucho que enseñar. El yelmo, podemos decir que es el casco de la salvación, pues se acaba muy pronto. Pero, ¿qué piensa usted si yo le leo lo siguiente en griego, en cómo dice? Kaidejo maijo, perikefalaijo soterios. Ya no es tan fácil, ¿verdad?, de interpretarlo. Kaidejo maijo, perikefalaijo soterios. Podríamos pensar que esto es muy sencillo y decir, bueno, me pongo el casco de que soy salvo y ya. Pero no, hermanos, este es un tema muy importante que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Vamos a comenzar con la primera palabra. Dice, hay una conjunción y dice y. Y esta conjunción es importante porque une todas las demás partes de la armadura que ya vimos con 2 más que Pablo quiere añadir, con el que Dios le inspira a Pablo para decirle, aparte de las piezas que ya vimos con las cuales Dios nos equipa para contrarrestar la guerra en la que estamos, hay 2 más. Porque si usted ve en la última ya no hay una I, sino que con esta I Pablo añade las que faltan. Parece que es una I que está ahí, pero si escudriñamos encontramos una conexión plena en que el Espíritu de Dios no se ha equivocado. Y dice, y tomad el yelmo. Este tomad es un verbo. Y este es un verbo que, como lo hemos visto en los otros verbos, es importante saber qué significa. Es un verbo auristo medio imperativo. La voz es media. ¿Y recuerda usted qué significa la voz media? La voz activa, el sujeto realiza la acción. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Pero lo interesante de la voz media, ¿cuál es? Que el sujeto realiza la acción y la recibe al mismo tiempo. Muy importante. Porque lo que Pablo entonces le dice aquí a los efesios es, ¿y saben qué? Tomen el casco, el yelmo, tómenlo porque al tomarlo y ponérselo van a recibir un beneficio muy importante. A veces es, y lo vamos a ver la semana que viene, tomar la espada. La espada es la única arma para poder nosotros contrarrestar y atacar al enemigo, pero las 5 que estamos viendo hasta hoy son para resistir, si usted lo nota. Son para apagar, son para contrarrestar al enemigo de manera pasiva. Y aquí en esta voz media, este imperativo indica una fuerza, no de simplemente una orden, sino un deseo de Dios, hermano. El deseo de Dios es que usted, dice en el original, acepte ponerse ese casco para que reciba los beneficios. Un soldado romano no entraba a la batalla sin un casco. Sería necio el pensar que algún soldado pudiera salir a la batalla sin el casco. El casco era conocido como galea en latín. Esta galea estaban hechas de piel, estaban hechas de hierro fundido y hasta de bronce, las más caras.
tenía canilleras que protegían la cara, pero les permitían tener visión, y tenía un pequeño saliente de metal también en la parte de atrás para desviar los golpes en la nuca cuando eran atacados por la espalda. ¿De qué tenían que cubrirse, hermanos? De espadas, escuche esto, que medían casi 1 metro de longitud y eran espadas de doble filo, normalmente de las cuales el yelmo les protegía. Hoy en día se sorprenden las personas que han encontrado restos de cráneos que están traspasados por una espada. ¿Por qué? Porque el filo de las espadas y el tamaño, dicen que ese tipo de espadas de más de 1 metro tenía que ser tomado con las 2 manos, y la utilizaban los jinetes, y los jinetes atacaban a la cabeza del contrario para degollarlo. Entonces era necesario y muy importante el casco. Era vital tener el casco. Entonces ya vemos, y dice, y tomar el yelmo. Pero aquí viene la parte interesante. La palabra aquí dice es el casco de la salvación, y es la palabra griega soterios. Permítame decirles algo rápido. Aquí no se refiere a ser salvo. O sea, no es, Pablo no está diciendo ahora que está usted en el ejército de Dios, ahora que está peleando contra Satanás, ahora que tiene puesta la coraza de justicia, que tiene los pies del apresto del evangelio de la paz, que tiene el escudo de la fe, vaya y sálvese. No está diciendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Muy importante que lo logremos interpretar correctamente, porque esa salvación ya pasó. Y recuerde, si estamos siendo equipados, quien es equipado es un cristiano. Una persona que no es cristiana, pues no es equipada ni quiere ser equipada. Entonces no se refiere a ser salvo. ¿A qué se está refiriendo entonces? El casco de la salvación, si no es entonces salvarse, se está refiriendo a algo que vamos a entender en otro versículo. Acompáñenme por favor a 1 Tesalonicenses 5:8. Aquí en 1 Tesalonicenses 5, Pablo está hablando a los tesalonicenses de que ellos son hijos de luz, hijos de día, y que ya no son hijos de tinieblas y de la noche, y les exhorta a vivir como hijos de la luz. Y fíjese lo que les dice en el versículo 8. 1 Tesalonicenses 5:8. Les dice Pablo a los tesalonicenses: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Y fíjese cómo hay que ser sobrio. Dice Pablo: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Ya habló de coraza, y ahí dice de fe y amor. Y luego dice: y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, a la salvación a la que se está refiriendo Pablo es a la esperanza de salvación. El término salvación al que Pablo se refiere en nuestro pasaje es que todo cristiano debe seguir esperanzado en la salvación. Escuche esto muy importante: la salvación completa que Dios nos dio. Nosotros necesitamos conocer la salvación en el contexto bíblico y cómo Dios la enseña, cómo Dios nos la dejó en su palabra, para que nosotros, al conocer cuál es la esperanza de la salvación y que es el yelmo que va a protegernos de la espada del enemigo, que es de 2 filos, y ahorita vamos a ver qué significan esos 2 filos, podamos entender esta salvación completa, así completa en su totalidad, para poder entender que somos parte de esa salvación. Esta salvación, hermanos, si nosotros la tenemos, nos va a ayudar a algo que comúnmente está pasando en la iglesia cristiana hoy en día. No sé si a usted le ha pasado, a mí algunas veces me pasó, y no estoy exento de que me pueda seguir pasando. Pero muchos de nosotros, no sé usted, a veces ha habido momentos en que dudamos de nuestra salvación. ¿Sí seré salvo?
O pensamos de otra persona, ¿no? ¿Acaso Pepita será salva? O se acaba de morir Pedrito. Y Pedrito era un hombre de Dios, pero después de un tiempo se fue de la iglesia y supimos que se murió. ¿Qué habrá pasado con Pedrito? ¿Estará en el cielo? ¿No le ha pasado? Nos pasa continuamente, pero esos son ataques del diablo que nos quiere hacer dudar de la seguridad de nuestra salvación. En otras palabras, de la esperanza de nuestra salvación. El enemigo entonces, con la espada con la que va a venir directo a nuestros pensamientos, es: tú no eres salvo. Pero también tenemos que ver el peligro de tener una seguridad falsa. No sé si usted ha escuchado a hombres o mujeres que se dicen ser cristianos, que viven como quieren, que se congregan cuando quieren, que hacen lo que se les da la regalada gana allá afuera, pero cuando les dices: oye, no has ido a la iglesia, congrégate, ¿qué pasa contigo? Yo tengo una relación personal con Dios. Oye, sí, pero en el contexto de la Biblia dice que para eso creó Dios la iglesia y que al momento de salvarse te puso en un cuerpo. Y ese cuerpo te necesita para que se edifiquen mutuamente. No. A mí no me vengas con eso. Yo y Dios y nadie más. Y no vengas a quitarme mi seguridad de salvación, porque yo soy reformado y mi salvación está segura porque Dios me la ofreció. Los dos extremos, ¿se da cuenta? O hay quienes muchas veces, por la manera en que nos equivocamos, pecamos contra Dios, si bien ya no de la misma manera, creo que nos debería de doler cada vez más el pecado, y de repente llega, hermanos, y decimos: Señor, perdóname. Pero empieza uno a veces, cuando más va pasando el tiempo en que pecamos, que dudamos a veces. Y el enemigo tiene esa meta, que dudemos. Pero el otro extremo es jactarnos de una falsa liberalidad que no existe, que a la luz de nuestro testimonio realmente no lo somos. Pero aquí lo que Dios quiere hacer a través de Pablo para escribir a los Efesios es que sí nos pongamos ese casco que nos ayude a estar seguros de nuestra salvación. Y entonces, hermanos, a veces la gente está confundida acerca de la seguridad eterna. No sé si a usted le han preguntado: ¿eres realmente salvo? Hay una teología que dice que una vez salvo, eres siempre salvo. Los jóvenes se lo preguntan a cada rato, ¿no es cierto? ¿Alguna vez, no sé si le ha pasado a usted, y le preguntan: ¿usted ya ha entregado su vida a Cristo? Y usted dice: sí, muchas veces, cada vez que lo necesito se la entrego, ¿no? Pero es esa falta de seguridad que muchas veces la gente tiene, de quererse reconciliar con Dios, porque no hay esa seguridad de la salvación. Tenemos que entender el verdadero significado de esta palabra y apropiarnos de esta verdad cuando la aprendamos hoy, esta mañana. Entonces, lo que vamos a ver hoy, hermanos, son tres aspectos de la salvación. La salvación tiene tres aspectos que nos van a ayudar a tener esperanza en una salvación segura y completa, para que no dudemos, para que cuando venga el enemigo con esa espada de ponernos a dudar, a desanimarnos, nosotros sepamos cómo contestarle, de que ya tenemos una salvación en esos tres aspectos. Vean los cuáles son. La salvación tiene un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. Así de sencillo. Vamos a conocerlos. El aspecto pasado de la salvación es que Dios nos libera de la paga del pecado. En otras palabras, si a usted le preguntan: ¿eres cristiano? ¿Has sido salvo? ¿Qué diría? Que sí, ¿no? ¿Y cuándo pasó esto? Bueno, tal vez hace unos meses, tal vez hace muchos años. Pero usted sabe que confesó a Cristo, se arrepintió, le entregó su vida, sus pecados fueron colocados en la cruz, por así decirlo, y Él pagó la deuda de su pecado, y usted aceptó esa compra. Usted se arrepintió, usted creyó en ese sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y eso cuándo fue, hermanos? En el pasado. Romanos 6:22 nos ayuda a entender este aspecto pasado de la salvación. Vean lo que dice Romanos 6:22. Dice Pablo a los romanos:
Si quiere apuntarlo, está en la pantalla. Y téngalo como una nota ahí, porque esto es importante. Cuando usted estude de qué es algo, vaya a ver lo que hizo ya Dios en el pasado. Vean lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué hermanos dice ahí? Como fin la vida eterna, porque ustedes ya fueron salvos. Lo que siguen ustedes es la vida eterna. Habéis sido salvados. Ustedes en el pasado fueron salvados por Dios. Esto ya está cubierto, está pagado. El aspecto de la salvación es que Dios pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿quiere reafirmar esta gran verdad? Vea lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ayúdeme a leer la siguiente frase, por favor. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Viene una condición o una marca, dice, para a los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Pero dice, hermanos, no hay ninguna condenación. El aspecto pasado de la salvación es que Dios ya pagó por todos esos pecados. Ya lo hizo. ¿Y cuánta condenación hay para nosotros? Ninguna, ¿lo nota? Eso no quiere decir que tenemos el permiso entonces de pecar, sino lo que sí es que cada vez que el enemigo venga a decirnos, tú no eres cristiano, usted pueda citar estas grandes verdades. Cuando venga alguien y por algún error que usted tuvo, y antes de que usted vaya y corrija, pida perdón, venga y le señale y le diga, ¿y tú te dices cristiano? A veces eso duele y nos hace dudar. Vayamos a lo que hizo Cristo en la cruz, y usted vaya y cite estas grandes verdades. Usted ya fue libertado del pecado en el pasado y no hay ninguna condenación para usted. ¿Le anima esto? No es para gozarnos. Quien no lo entiende necesita salvación. Quien lo puede entender abraza esta gran verdad y entonces va, y porque fue libertado del pecado se arrepiente. Entonces Pablo, hermano, lo que le está diciendo a los efesios es que cuando el enemigo ataque haciéndolos dudar de su salvación, ellos tienen que ir a este aspecto pasado de la salvación y poner, escuche esto, poner su esperanza en lo que hizo al salvarnos. Y lo mismo es en nosotros. También hay un segundo aspecto, el segundo aspecto que necesitamos conocer para usar el casco y vestirnos con él bíblicamente, como nos enseña y no como se enseña en otros círculos cristianos. Ahorita le vamos a enseñar cómo lo hacen en algunos otros lados. Hay un aspecto presente de la salvación y es la libertad del poder del pecado. Actualmente el pecado ya no tiene dominio sobre usted. El pecado, repito, ya no tiene dominio sobre usted. El pecado ya no tiene poder para reinar en nosotros como lo hacía antes. ¿Por qué ya no tiene ese poder, hermanos? Si yo me sigo equivocando, parecería que el pecado tiene poder en mí, pero ¿sabe dónde se acaba ese poder? En un versículo que tal vez usted conoce. Porque Él es fiel y justo para seguir limpiándonos de todo pecado. Dios lo sigue haciendo actualmente. Su salvación pasada, hoy Dios la sigue manteniendo segura en el momento de ofrecernos nuevamente el perdón de nuestros pecados, continuamente, a diario. ¿Recuerda cuando se acerca Jesús a lavar a sus discípulos sus pies? ¿Y se acuerdan quién dijo que no? Pedro. No, Señor, nunca tal hagas. No, pues si no lo hago no tienes parte conmigo. Ah, bueno, entonces todo lava. Pero le contesta algo muy cierto Jesús: tú ya estás limpio, pero te ensucias en el caminar de este mundo y por eso es necesario lavarte ¿qué? Los pies. Es necesario que nos sigamos lavando los pies. Y nuestra salvación tiene un aspecto presente
Porque no solamente es lo que Dios ya hizo, sino lo que sigue haciendo actualmente con nuestro pecado, hermanos. ¿Quién de aquí no peca? Levante la mano, ¿quién ya no peca? ¿Quién ya no se equivoca? Y ahorita pasamos y hacemos una fila y le damos pamba por mentiroso. No practicamos el pecado, pero nos seguimos equivocando. Pero el aspecto presente de la salvación hace que vayamos y confesemos nuestros pecados. Y Él sigue siendo fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. Esa es la salvación que nos ofreció Cristo. Entonces, ¿vamos a evitar pecar? Claro que no. Pero ¿cómo nos ponemos el casco cuando venga el enemigo a ponernos duda? Ir y limpiarnos de toda maldad. Romanos 8, 33 y 34 dice, qué impresionantes versículos. Romanos 8, 33 y 34 comienza con una pregunta. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Dios es el que justifica, ¿lo ven? Aunque pudiera venir el enemigo a señalarte, ya la paga del pecado está saldada en la cruz del Calvario. Y entonces lo que tengo que hacer como hijo de Dios es ir y confesar mi pecado y estar seguro que Dios me limpia de toda maldad. Dice y continúa, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y escuche lo que dice, el que también intercede, sigue intercediendo por nosotros, sigue limpiándonos, sigue hablando al Padre para decirle, yo ya pagué por él, ya pagué por ella. Es hermoso ponerse el casco. Él ha perdonado todas nuestras transgresiones por causa de su nombre. Él continúa purificando, Él sigue limpiando. Esta salvación es la salvación constante que se lleva a cabo a diario. Fíjense lo que dice Romanos 5, 10 y 11. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Pablo, hablando de una gran teología allí en Romanos, le dice esta gran verdad a esta iglesia. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos, ¿qué éramos de Dios antes de conocerlo? Enemigos. Pero fíjese lo que pasó, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Pero note el versículo 11, muy interesante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo. Note la última frase. Por quien hemos recibido, ¿cuándo? Ahora la reconciliación. Este verbo ahora es, la van a seguir teniendo. La salvación de Dios no solo es pasada, sino es presente, está completa. Lo que Pablo le dice a los efesios es que cuando la batalla, hermanos, arrecie, ellos tomen el casco y protejan sus pensamientos de las mentiras de Satanás y sus huestes, que tienen como objetivo hacernos dudar de su salvación, ¿lo ve? El enemigo continuamente va a querer hacernos dudar de nuestra salvación, y solo el casco de conocer los tres aspectos de esa salvación completa con los versículos que hemos visto, porque no me los saqué de la manga. Para el aspecto pasado leímos versículos, para el aspecto presente les estoy dando versículos, y aquí dice, porque por quien hemos recibido ahora la reconciliación, la seguimos recibiendo. Cristo sigue intercediendo por nosotros. Pero hay un tercer aspecto que es muy importante que conozcamos esta mañana. ¿Lo quiere conocer o ya oramos? Este tercer aspecto de la salvación es, y que nos va a ayudar a defendernos, es que nuestra salvación también es segura en el futuro. Usted sabe, hermanos, que un día ya no habrá más pecado, que se va a terminar. Usted sabe, ¿y tú cómo lo sabes? Porque, por ejemplo, el libro de Apocalipsis lo dice, que ya no habrá más muerte ni más dolor, y que el pecado, la paga del pecado también dice que es muerte, pero ya no va a haber muerte, ya no va a haber pecado.
Y dice primera de Juan 3 que vamos a ser como Él, como Cristo, porque le veremos tal como Él es. Dice ahí primera de Juan 3, 2 y 3. Fíjese lo que dice ahí el apóstol Juan, que vamos a ser como Cristo, que no tiene mancha, sin defecto. Viene un día cuando seremos salvos de la presencia del pecado ya para siempre. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Vea conmigo primera de Juan 3, 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no termina esta salvación, pero es pasada y es presente. Nos continúa protegiendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta, ¿qué dice ahí? Esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces lo que está diciendo Juan, hermanos, que si usted sabe que tenemos una esperanza futura en donde va a haber ya el descanso de nuestro cuerpo, de que ya no va a haber pecado, y creemos en eso, eso nos va a dar esperanza para que hoy continuemos purificándonos, sin desmayar, que nos animemos a seguir en la batalla, a que sepamos que un día esto va a terminar y que eso nos anime. El enemigo, ¿sabe qué le va a decir? No va a terminar. No sé si usted ha pensado, yo un día escuché en Chilpancingo cuando fuimos a compartir, y nos compartía el pastor de allá que una jovencita, él estaba muy enojado con la jovencita porque pues ella contestó pues de acuerdo a como en ese momento escuchó la pregunta. Y entonces el pastor dijo, bien emocionado, hermanos, le dijo, chavos, chicos, ¿ustedes se imaginan alabar de día y de noche a Dios cuando estemos en el cielo? Y ella dijo, uy, qué aburrido. Y él estaba muy enojado porque me dijo, ¿sí? ¿Te das cuenta de lo que contestó? Y yo entre mí dije, alguna vez lo pensé, pero no le voy a decir. No sé si a usted le ha pasado, pero es lo que el enemigo quiere que pensemos. Hermanos, allá, sin pecado, sin cansancio, no lo entendemos, pero vamos a estar alabando a Dios día y noche, alabando su nombre, glorificando, y ni cansancio va a haber, no se preocupe. Era lo que a lo mejor esta chica no sabía, ¿no? Pero a veces yo he pensado así. El enemigo hace que nosotros pensemos que nunca se va a terminar esta batalla contra el pecado. Pero dice aquí en el versículo que acabamos de leer que algún día vamos a ser semejantes a Él. Hay un final, hay una meta. Y esa es la esperanza segura de la salvación. ¿Cómo podemos ponernos el casco ya completo entonces de la salvación viendo hacia el futuro? Que algún día va a haber descanso, que vale la pena el esfuerzo. Esta salvación futura es segura porque el que la prometió es fiel. Y ponerse el yelmo es ponerse su esperanza en lo que le espera a usted en el futuro. Y obviamente este casco, con esta seguridad pasada, presente y futura, nos hace continuar a pesar de nuestros errores. ¿Se da cuenta cómo es importante este yelmo, este casco? Entonces esta salvación ha sucedido, escuche bien, está sucediendo y sucederá. Ha sucedido, los teólogos le llaman justificación. Ya Cristo nos justificó delante de su Padre. Está sucediendo, se llama santificación, porque estamos hechos cada vez más a la imagen de su Hijo, nos está apartando. Y en tercer lugar, sucederá, se llama en teología glorificación. ¿Ya lo vio? Bien interesante, teológicamente hablando, para los que les gusta la teología. Y eso lo dice Romanos 8:30, acompáñenme rápidamente, dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, hablando de la doctrina de la elección y la predestinación, que ahorita no vamos a entrar. Pero fíjense lo que dice, y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice ahí? Justificó en el pasado, ya la salvación pasada. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Entonces se va a terminar. Vamos a terminar siendo, este cuerpo va a ser glorificado. Él dice, al que justifica, él santifica, ¿y qué?
glorifica. Entonces, hermanos, cuando usted a partir de hoy piense en la salvación, usted ya no piense en la salvación en términos de algo solamente en el pasado, sino piénselo en términos del presente. Puedo ir a Cristo y gracias a que Dios sigue siendo fiel, a que Jesús sigue intercediendo por mí, yo puedo ir y confesar y me limpio mis pies del caminar de este mundo y hago efectiva esa salvación. Y cuando esté a punto de desanimarme, cuando esté queriendo tirar la toalla, cuando esté pensando en mí, ¿será este el camino correcto? ¿Estoy haciendo bien con ser cristiano, cristiana? ¿Valdrá la pena todo lo que he estado haciendo durante tantos años? Piensa en lo que le espera en esa salvación futura. Se va a terminar. Vale la pena aguantar. Todos estos tres aspectos de la salvación los podemos ver en un solo pasaje. También le pido que si anota lo apunte. Romanos 8, 22 al 24. Dice Pablo ahí en Romanos 8, 22 al 24. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo que aquí Pablo está hablando es que la tierra tiene maldición. Y toda la tierra, todo ser viviente de la creación gime por esta maldición. La tierra por el pecado fue maldecida. Hay una maldición y la tierra gime, la creación gime. Pero vean el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Pero fíjense lo que dice ahí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también gemimos, nosotros también nos desgastamos, nosotros también a veces dudamos de que si es o vale la pena seguir en la batalla, porque nuestro cuerpo a veces, o no a veces, muchas veces se cansa, nuestra alma, nuestro espíritu se pone a dudar. Pero, ¿qué nos hace permanecer firmes? Dice que esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Algún día va a venir esa redención, no lo duden. Y dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Esta última pregunta de Pablo es impresionante. ¿A qué esperarlo? Espérenla, va a llegar. Vale la pena continuar en la batalla. Entonces, hermanos, nuestras almas han sido salvas, están siendo salvas. Y algún día nuestros cuerpos, junto con esa alma, serán salvadas de tal manera que habrá santidad absoluta. Y eso es lo que dice el versículo 24. Primera de Pedro 1, del 3 al 6. También Pedro lo entendió. Sí, Pedro, el que negó a Jesús. Ese mismo Pedro, hermanos, que era impulsivo. El que sacó la espada y cortó la oreja de Malco. Ese Pedro que de repente se atrevió a caminar sobre las aguas, que hizo dicen coloquialmente, cada burrada que hizo Pedro, entendió la salvación completa de Dios, como Dios quiere que usted y yo la entendamos esta mañana, pasada, presente y futura. Y vean lo que dice este hombre de Dios, ya totalmente transformado. Comienza con una doxología que sabe lo que es, ¿verdad? Una alabanza, una oración de alabanza a Dios, de principio a fin. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjense qué hizo, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Pero para qué es esta esperanza? Vean el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos espera una herencia, hermanos, ¿cómo? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y dice que está preparada para nosotros. Esta herencia es que el pecado se va a acabar, la lucha, el desgaste, las batallas que tenemos. Y dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ya se dio cuenta? ¿Que está preparada para el tiempo postrero?
la salvación. O sea, el término de la salvación futura. La salvación aún no está completa y terminada. Va a terminar cuando se acabe ya la batalla con el pecado. Pero esta salvación futura es lo que le debe de animar a usted y a mí. Nos espera ya el descanso eterno con Dios. Y dice Pedro en el versículo 6, fíjese, si nosotros sabemos que nos espera esta herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible, dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, pero dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que Pedro está diciendo es, tal vez van a tener que ser afligidos. Pero ¿qué les va a hacer pasar o resistir esas pruebas? La herencia que los espera, que está preparada para ustedes. Así quiso animar Pedro a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y el ser perseguido en esos tiempos era muerte. Y Pedro, por eso comienza el versículo 3, después de saludar y decir quién estaba en su permisión. Luego animar a quien les escribió la carta. Porque eran los expatriados, los estaban persiguiendo para matarlos. A esos cristianos a los que les escribió Pedro. Vale la pena ponerse el yelmo de la salvación. John MacArthur comenta lo siguiente y cito. Dice MacArthur, para resumir el casco de la salvación, es confianza en una salvación completa, final, total, que está por venir. Es confianza de que algún día la batalla se acabará. No podría pelear si no supiera que hay un final en algún lugar. Dice MacArthur, ¿usted podría? Tiene que haber un final. Fin de la cita. Le repito lo que dice MacArthur. Ahora escuche, para resumir, el casco de la salvación es confianza en una salvación completa, final, total, que está por venir. Es confianza de que algún día la batalla se acabará. No podría pelear si no supiera que hay un final en algún lugar. ¿Usted podría? Tiene que haber un final. Si usted fuera corredor, hermano, y le dijeran a la mitad, no hay meta, síguele, ¿cómo se le haría la carrera? Pesada, ¿no? Pero escuche esto, aquí hay final y los acabamos de leer. Algún día la herencia incorruptible, inmarcesible, nos está esperando. ¿Se ha equivocado mucho? Yo también. Está pasando por un momento difícil de prueba. Está sufriendo. Dios dice esta mañana, vale la pena, nos espera la herencia incorruptible. No deje que el enemigo vaya a su cabeza y le haga dudar de su salvación, porque si usted es salvo, la salvación es completa. Dijimos hace un rato que el enemigo, o en ese tiempo, la espada era de dos filos, ¿verdad? Esos dos filos, dice MacArthur, también lo ilustra, y por eso quiero compartirles que Satanás usa dos armas para desanimarnos y hacernos dudar de nuestra salvación. Estas dos armas, o estos dos filos de esa arma, uno es el desánimo y el otro lado es la duda. ¿Sabe usted lo que Satanás quiere hacer? Es pegarle en la cabeza con el desánimo y duda para desanimarnos. El enemigo nos va a estar diciendo, estás dando mucho y no recibes mucho a cambio. Desde que te convertiste en cristiano has dado de más y no recibes. Y eso lo quiere hacer para desanimarle. Estás viviendo esta vida cristiana, estás apartándote del mundo, estás viviendo esta vida y ¿qué sucede? Acabas de perder tu trabajo, gran bendición, ¿verdad? Dice el enemigo. Le echas ganas con Dios, lees diario y estás a punto de divorciarte, se quieren divorciar de ti. Vale la pena. Esos son los ataques de esa espada de dos filos que van a venir a nuestra vida. Te esfuerzas en el trabajo y mira cómo te tratan. ¿Valdrá la pena? Dice el diablo, sus enemigos. Has estado leyendo tu Biblia diariamente y tu esposa
es más impaciente que nunca. No le afecta, o al esposo al revés. Y dice, y viene la pregunta del diablo, ¿qué está haciendo eso en tu vida? Has estado yendo a la iglesia durante tantos años y ve a tus hijos, no te respetan ahora más de lo que te respetaban antes. Esas preguntas van a venir a nuestra mente. El enemigo va a buscar cómo desanimarnos a través de señalamientos, de culpa. ¿Usted cree que a uno aquí no lo desanima? Ya vamos a acabar Efesios y habrán entendido algo. Yo de repente veo con sus caras como que no, y los que se duermen me desaniman. Pero es Satanás. Hay un ejemplo de Elías, ya no nos va a dar tiempo de verlo, pero Elías es un claro ejemplo de desánimo y de cómo Dios nos levanta. Elías es encomendado por Dios para ir a enfrentar a 800 profetas falsos que estaban hablando de profetas. Y de repente cuando Elías se tiene que enfrentar a Acab y a Jezabel, que era una reina sanguinaria, tiene valentía, está bien animado. Y él llama a Acab y le dice, aquí estoy, no, pero te vas a esconder, no me voy a esconder, aquí estoy, y llega, y está bien animado, y incluso llega y dice, llévenme al monte Carmel, a esos profetas. Y ahí vamos a hacer, y llévenme a todo Israel para que sea de testigo, ¿no? Y vamos a hacer, vamos a matar 2 bueyes, ustedes van a poner una hoguera, yo voy a poner otro, leña, y quiero que ustedes enciendan sin fuego, enciendan esa hoguera. Y ya están los profetas, y dale, llamando a Baal, ¿no? Y no pasa nada, y dice 1 de Reyes 18:27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Se estaba burlando. Quizá su Dios esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Estaba parte dicen en término coloquial los muchachos, estaba faroleando. Pero ahí estaba animado. Y él hace, no solamente, dice, bueno, ya que no pudieron, dice, ahora me toca a mí, bien animado Elías. 1 de Reyes 18:37 al 40, es la misma historia. Elías ora a Jehová y dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Pero aparte de todo, dice que Elías todavía moja la leña a la cual va a prender fuego. Y hace esta oración y ve al versículo 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló, a todos los degolló. ¿Pero qué creen? Le van a avisar a Jezabel, voy terminando. Y en el capítulo 19, versículos 1 al 4, escuchen la historia de lo que sigue pasando. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, fíjense lo que le manda a decir Jezabel, así me hagan los dioses y aún me añaden si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, te voy a degollar. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasó? Y el que se estaba burlando, el que le echó agua a la leña, versículo 9 y 10, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ya estaba desanimado Elías. Dejó de ponerse el casco. Creyó en que había sido demasiada la jactancia. No sé, el pasaje no lo explica, pero vemos el cambio entre el ánimo y el desánimo, la esperanza y la desesperanza. Pero Dios le da palabra y le da instrucciones, y ve el versículo 21 de Primera de Reyes 19. Dice Jehová: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y este simple pasaje, hermanos, Jehová le está diciendo, Elías decía, solo quedo yo fiel a ti, y mira cómo me pagas casi, Señor, si yo he sido fiel, si yo hice, si yo traté, si yo me enfrenté a Jezabel acá, pero viendo que ya era el único que quedaba, por eso corrí, huí. Pero le dice Jehová, no eres nada más tú, son 7,000 como tú que no se postraron a Jehová. O sea, no eres tan importante como pensabas. Yo voy a salvar a 7,000 más que no se postraron ante Baal como tú. Y vean cómo termina este hombre. Dice Jeremías 15:6: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Porque yo comí tus palabras, porque yo creí en ellas, dice Jeremías. Dios encomienda a Elías para sucederlo a través de Eliseo, y se lo lleva el Señor, ¿no? En un carro de fuego, ¿recuerdan? Hermoso, que sería bueno estudiarlo. Pero lo que quiero decirle para terminar, hermano, es que dice Gálatas 6:9 y 10: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero el énfasis esta mañana de Dios para nosotros es: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Y qué? Si no desmayamos. Por eso es que Pablo al final de Segunda de Timoteo 4:7 le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Pablo le dice a Timoteo: hay una meta, he terminado la carrera, estoy a punto de morir, pero aquí estoy. ¿No le gustaría a usted decirle lo mismo a Dios? Y dice Pablo también en Hechos 20, versículo 24: porque le dijeron, si te vas a Jerusalén vas a ser encarcelado, vas a ser apedreado, te vas a pasar persecución. Y fíjense cómo contesta Pablo. Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo nunca se desanimó. Sabía lo que le esperaba y de todos modos fue con ánimo a enfrentar todo lo que le esperaba. ¿Cuáles son las últimas exhortaciones, hermanos? Aguanten, sean obedientes. Quizás aquí alguien se desanima porque tiene un marido no salvo. Parece que nunca va a cambiar. Parece que no pasa nada. No se desanime. Quizás tiene un hijo que parece ser tan resistente a todos los esfuerzos que hace. Quizás tiene un amigo a quien ha tratado de testificar y no quiere. Y usted ama a ese amigo, a esa amiga, y no quiere. Lo ha rechazado. Ha perdido tal vez hasta la amistad. Quizás tiene un problema físico, cualquier tipo, y se cansa de estar luchando con eso. Eso parece atarlo, ¿no es cierto? Parece que es demasiado el dolor, el sacrificio. Pero todo eso, hermanos, hace que perdamos de vista el hecho de que la salvación es completa y que tenemos una esperanza futura. Quiero terminar con esto y orar. Romanos 13:11. Dice Pablo: y esto,
conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya queda menos tiempo. No sabemos si el Señor va a venir o el Señor nos va a llevar. Si el Señor viene, pues todos nos vamos juntos, pero si le toca partir a usted o a mí, la salvación está cada vez más cerca. Nos está esperando la gloria futura de la salvación para ya no estar batallando con el pecado. Pero si usted batalla hoy, límpiese los pies, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no deje que el enemigo le siga atormentando, haciéndole dudar de su salvación. Que todo esto sea el Espíritu Santo quien lo selle en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso aprendizaje del casco de la salvación, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que a todos nosotros este casco nos ayude a no desmayar, a pesar del cansancio, a no renunciar a pesar de desanimarnos, pero que sea porque tenemos una esperanza, y esa esperanza es que hay luz al final de este túnel, de esta vida. Esperanza de que algún día vamos a llegar a la luz gloriosa de tu presencia, Señor. Ayúdanos a resistir firmes. Ayúdanos a equiparnos con las demás piezas de la armadura que hemos estado estudiando. Ayúdanos, Señor, a poder usarlas verdaderamente en esta batalla diaria que tenemos. Y que entonces, Señor, sea tu poder y tu fuerza la que nos proteja, no nuestros propios recursos, no una religiosidad de cosas que alguien puede enseñarnos, sino que sea tu palabra, protegiéndonos de los dardos, de los ataques, de las mentiras, las acechanzas del diablo y sus huestes, aún de nuestra propia carne, Señor. Ayúdanos a que esta semana podamos abrazar estos tres aspectos de la salvación que nos enseñaste, y que podamos poder tener ese casco seguro de nuestra salvación que nos anime a continuar, Señor. Que nos anime a no dudar de esa salvación que tú ya nos diste en el pasado por el sacrificio de tu bendito Hijo. A saber, Padre, que en el momento en que nos equivocamos, tú nos esperas siempre fiel para prontamente limpiarnos de todo pecado y hacer efectiva esa salvación presente. No dejes que nadie aquí, Señor, acumule, esconda pecado. Hoy que hemos aprendido esta verdad tan gloriosa, enséñanos a limpiarnos continuamente, a desear cada vez menos fallarte, a desear, Señor, cada vez ser más santos y hechos a tu imagen. Y que la motivación de seguirnos purificando y limpiando sea, Señor, que todavía nos espera lo mejor. Que nos espera esa salvación futura, en donde nos espera una herencia incorruptible, inmarcesible, pura, segura, porque el que la ofrece es fiel. Te pido en el nombre de Jesús que mis hermanos salgan de aquí motivados, Señor, y que podamos despedirnos entonando el himno que faltaba, en donde podamos decir que tú nos vas a sostener. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con este canto que dejamos al final para que lo cante de manera diferente. Vea, el título es Él me sostendrá, y creo que ahora con esta enseñanza usted lo va a poder cantar de otra manera. Así que pongámonos de pie y vamos a entonarlo.